9:30. Vamos a la palabra de Dios esta noche. Oramos para que nos enfoquemos en ella. Padre, te necesitamos hablando de nuestra vida, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para poder recibir tu palabra, para poder comprenderla. Te necesitamos aplicando tu palabra en nuestra vida, ayudándonos en la transformación, en el cambio, en el crecimiento, en el desarrollo personal. Y te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo nos ayudes y que apliques esta palabra en nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos y por medio de Él te damos a ti la gloria, te damos las gracias y te damos la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien me ayuda, le bajan volumen a los buses, por favor. Y nos vamos a la palabra que dice, que está en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 12. Esta es la segunda sesión de lo que sería un discipulado enfocado en la transformación de nuestra vida y tiene como tema la manera de vivir que glorifica a Dios. Ahora, otra forma de enfocarlo sería manteniendo buena nuestra manera de vivir. Hay demasiados cristianos evangélicos dando mal testimonio de una manera u de otra manera por causa del carácter, las reacciones, las palabras, la conducta, y estamos enfocados en esto, pero yo quisiera que usted abrace esta enseñanza, que usted se apropie de esta enseñanza de una manera bien personal, así como quiero trabajar en mi vida para poder cambiar. ¿Alguien me escuchó? Entonces usted tiene que enfocarse de esa manera. Quiero cambiar, no quiero llegar al 2020 y continuar siendo la misma persona. La palabra de Dios contiene instrucciones sobre nuestro carácter, sobre nuestra personalidad, sobre nuestro genio, sobre la manera en que nos comportamos. Y a través de la palabra somos instruidos a hacer morir las cosas que son terrenales y a vestirnos de aquellas virtudes espirituales. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Así que nos enfocamos esta noche, ¿cómo podemos mantener buena nuestra manera de vivir? Y vamos a enfocarnos en el tema de los pacificadores y los contenciosos. El Señor Jesucristo dijo que eran bienaventurados los pacificadores. Y una persona pacificadora, contrario a lo que es una persona contenciosa, una persona pacificadora es aquella que tiene la virtud, tiene la gracia de poder traer a la armonía de vuelta, de apaciguar los pleitos, de poder causar que dos personas que están en tensión, que están en conflicto, puedan abandonar el conflicto a través de un cambio en su mente. Yo recuerdo que hace muchos años me sucedió y lo compartí, que manejando acá cerca de la zona del mercado, en una calle donde había una leve inclinación, la persona que iba delante de mí no pudo controlar el vehículo y entonces se retrocedió y me golpeó al frente. Y entonces iba pasando por ahí un carretonero. La persona, después de que me golpeó, inmediatamente aceleró y se levantó y se detuvo. Y iba pasando un carretonero por ahí, fue a examinar el carro de adelante, fue a examinar el mío. No hay nada, me dijo, váyase, me dijo. Ni me dio chance ni a mí de bajarme para ver qué es lo que había pasado. Y entonces a mí me dio risa, porque él se puso como árbitro, nadie lo había llamado. Y entonces le dijo al otro que se fuera y me dijo a mí que me fuera también. Así que los dos no fuimos. Eso es un pacificador. Es alguien que interviene donde hay un conflicto. Es alguien que apacigua las cosas. Pero nosotros por naturaleza, por causa de esa naturaleza caída, somos más inclinados al pleito. ¿Cuántos se acusan y lo reconocen? ¿Cuántos dicen así? Por mi culpa, por mi culpa. Somos más dados a la contención. Somos más dados al pleito y algunos más que otros. Hay algunas personas que sí son bien marcadas. Y generalmente en el matrimonio siempre hay uno más pleitista que el otro. Entre los hermanos siempre está más marcado.
¿Quién es el que solo de pleitista se la lleva y todo el tiempo a las amenazas, a los golpes, a los gritos, a la ofensa, a actuar defensivamente, a sentirse irritado por todo? Y nosotros tenemos que examinar esto de una manera personal. Recuerde que el enfoque es: quiero cambiar mi vida. Yo creo que las personas iracundas andan como un volcán que tiene ahí adentro la lava, ese fuego interno a punto de salir, y buscan cualquier oportunidad para que salga ese fuego interior, para que se manifieste la pasión. Así que tenemos que examinarnos, tenemos que analizar nuestra vida a través de esa instrucción que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Y cómo usted se cuida usted mismo? Observándose, observando sus reacciones, observando sus palabras. Mire, la ira en términos generales es uno de los sentimientos que nosotros tenemos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia también habla de la ira de Dios, pero también la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia. Entonces, una cosa es la ira de Dios y otra cosa es la ira nuestra. Nuestra ira es carnal, nuestra ira generalmente es injusta, nos guía, nos dirige hacia el pecado. Y es por causa de que hay algo dentro nuestro, de nuestro mundo, que no está en orden. Y cuando nosotros no tenemos nuestro mundo interior en orden, cuando no tenemos paz interior, ese conflicto interno se va a manifestar en nuestras relaciones. Y va a haber toda clase de contiendas, discusiones, y van a haber actitudes de querer imponerse, de querer manipular, de amenazar, y va a ser algo como normal. La gente se acostumbra a vivir de esa manera. Sin embargo, nosotros estamos haciendo este estudio con el enfoque de ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo tiene que ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo podemos nosotros mantener buena nuestra manera de vivir? En Timoteo capítulo 1, verso 7, y yo ya le aclaré que en la Biblia hay un perfil para los líderes, hay un perfil para los diáconos, para los ancianos, pero no tenemos que entender que esas son las virtudes que tienen que desarrollar los líderes, sino que al contrario, es el perfil del creyente, y el creyente que logra avanzar y madurar en su desarrollo personal es el que debe de ser reconocido por causa de que ha trabajado en el desarrollo espiritual y está manifestando esas virtudes. Así que enfocados en las virtudes que deberían de tener los líderes en la iglesia, pero que es un perfil general para todos nosotros como creyentes, el apóstol Pablo le escribió a Tito diciéndole lo siguiente: porque es necesario que el obispo, o sea, el anciano, el supervisor, el líder, sea irreprensible como administrador de Dios. Y entonces se dan una serie de instrucciones que son los textos, son las escrituras que nosotros como cristianos deberíamos de estar continuamente aplicando en nuestra vida, porque hay un gran contenido bíblico relacionado con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestra vida. Pero en este estudio nos vamos a ir enfocando en una palabra, nos vamos a ir enfocando en una virtud o en una cualidad. Y esta noche el enfoque es no ser contenciosos. Dice aquí la palabra que el obispo no debe de ser soberbio. Vamos a dejar la soberbia a un lado. Dice que no tiene que ser iracundo. Por ahí ya vamos metiéndonos al tema de esta noche. Dice que no tiene que ser dado al vino. Dejamos eso pendiente como otra cualidad. Y luego dice claramente, no pendenciero. O sea que los cristianos evangélicos no deberíamos de ser pendencieros. Pero hay unas hermanitas en el mercado que si les tocan la canasta, maltratan a medio mundo. Hay unos hermanos que andan manejando y si alguien se les mete, lo persiguen. O sea, nuestras reacciones que están inclinadas hacia el pleito, hacia el reclamo, por no tolerar la injusticia, revelan que hay pasiones adentro. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que no debe de ser pendenciero el obispo.
Y luego agrega otras virtudes y como ya hice énfasis, son cualidades muy particulares que las vamos a ir viendo una a una. Se agrega no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no alguien que hace trampa para conseguir dinero. Pero vamos a ir a su tiempo examinando esos aspectos. Nos detenemos esta noche entonces con respecto a ser contencioso. ¿Cómo podemos mantener nuestra buena manera de vivir? Renunciando a ese estilo de vida de estar continuamente buscando o generando el pleito. La ira es una emoción, pero es una emoción que tiene que ser manejada. En los Estados Unidos, cuando hay violencia familiar, una de las sentencias que una juez o un juez puede poner es que mandan a las personas a recibir terapia de manejo de ira. Así que piense si usted sería un candidato o una candidata. ¿Será que usted necesita unas 10 terapias de manejo de ira o unas 100 terapias? ¿Cuántas necesitará usted? ¿Con cuántas usted cambiaría? Depende si usted realmente es sincero y es sincera y reconoce, es que yo sí me pongo al brinco, es que yo sí no soporto las injusticias. Porque ese es el asunto de que hay una serie de pensamientos que están dentro de nosotros y que nos motivan a poder generar el conflicto. Ahora, básicamente podríamos establecer que cuando hablamos de la ira existen dos clases de personas. La persona iracunda que está todo el tiempo generando el conflicto y la persona que reacciona ante la ira de otro, ante el maltrato de otro. La persona iracunda está maltratando, está ofendiendo, está imponiéndose, está sentenciando, vive bajo los impulsos continuamente. Pero la otra persona reacciona porque tampoco puede manejar o controlar sus emociones. Ahora, la palabra de Dios nos enseña incluso que la ira es parte de las obras de la carne. Entonces, si nosotros estamos caminando en ira, somos carnales. Si estamos caminando en ira, significa que no hemos desarrollado, no estamos enfocados con una mente espiritual. Ahora, recuerde que el propósito de toda la secuencia o de toda la serie será que como creyentes podamos desarrollar un perfil, un estilo de vida realmente agradable, no solamente a Dios, sino ante las demás personas. Porque son cualidades o son virtudes que, mire, no solamente nos van a permitir vivir mejor, sino que también nos van a permitir relacionarnos con las otras personas de una mejor manera y también nos van a permitir agradar a Dios. Así que comienzo esta noche diciéndole esto: renuncie a la ira porque usted va a vivir mejor. Renuncie a la ira porque usted se va a relacionar con otras personas, comenzando con su familia, de una mejor manera. Y renuncie a la ira porque eso va a agradar a Dios. Eso va a honrar a Dios. Ahora, obviamente, esto requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Hacer morir lo terrenal. Quedarse callado. Tomar el control de sus pasiones. Tomar el dominio de sus sentimientos y no expresarlos y no manifestarlos. Pero en la medida que usted lo ejercite y lo ejercite, usted va a ir cambiando. Principalmente el mayor beneficiado va a ser aquel que toma la decisión de cambio. Porque una persona iracunda anda todo el tiempo sufriendo, anda tensa, se siente amenazada, siente que todo el mundo anda hablando de ella, que se están riendo de ella, que se están burlando de ella, que están abusando de ella, y entonces continuamente vive con su mente trabajando y por eso vive a la defensiva y nomás tiene una oportunidad, se muestra agresiva porque siente que están siendo violados sus derechos. Pero qué diferencia en el Señor Jesucristo, quien por cierto nos dice, ¿verdad? Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y la palabra dice que cuando a él lo llevaron cautivo, dice que él enmudeció como un cordero y no dijo nada. Otra porción de la Escritura dice, ¿quién es sordo como mi siervo? O sea, él hizo como que no oía. Este es nuestro problema, que nosotros oímos y reaccionamos, vemos y reaccionamos. Y tal vez no se trata
de ningún ataque en contra nuestra, pero por causa de lo que hay dentro de nosotros, por causa de nuestro mundo interior que está tan agitado, está tan lleno de convulsión, pensamos que tenemos que reaccionar. Según la historia, en el cristianismo de los primeros siglos, que está de alguna manera marcado por aquellos que se conocen como los padres de la iglesia y por ahí entran los líderes católicos, la ira se consideraba como uno de los pecados capitales, uno de los 7 pecados capitales. O sea, la ira es vista como una cualidad negativa, como un defecto, como un pecado de los más graves. Porque ciertamente a través de la ira la gente ha llegado a matar a otra. A través de la ira la gente ha llegado a cometer grandes injusticias. Y por eso es que se necesita realmente que nos enfoquemos. Y miren, no sea suavecito con usted. Si usted se la lleva de bravo, sea honesto, sea sincero, reconózcalo, arrepiéntase y tome la decisión de cambiar. Pero si usted solamente dice, no, es que yo soy bravo, pero si me buscan. Pero yo sé que usted no es bravo cuando lo buscan, sino que usted de veras se la lleva así de mexicano. Usted todo el tiempo anda como que es jalapeño. Entonces no es un asunto de que si me buscan, que si me provocan. No, usted tiene un mundo adentro que anda hirviendo. Usted no es pacífico, usted no es tranquilo. Usted no es una persona que está buscando la paz y siguiéndola. Todo comienza con reconocerlo. Así que en el griego aparece la palabra orgé, que se traduce cólera, violencia, y esta violencia nos lleva a crueldad. Aunque otros textos también lo traducían como la energía interior o pasión. O sea que la cólera, la ira, es una pasión. Y nosotros somos instruidos por la palabra a dejarle la venganza a Dios. Porque si nosotros nos vengamos, puede hacer que nos venguemos en un nivel más allá, un nivel desproporcionado, más allá de lo justo, o que nos venguemos menos de lo justo. Hay que dejarle la venganza a Dios. Así que en la Escritura nosotros encontramos claramente, pero muy claramente, algo que, como ya le dije, se aplica a los líderes, pero el perfil es para que alguien llegue a ser líder porque ha trabajado en esas virtudes. No es que los líderes tienen que tener un nivel de vida y la iglesia tiene que tener otro nivel. No es un asunto de que Dios ha llamado a santidad a los pastores y a los líderes y la iglesia que viva mundana. No, a todos Dios nos ha llamado a santidad. Y en todas las áreas que vamos a examinar se aplica a todos en un proceso de crecimiento. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 24, contiene la misma instrucción. O sea que el apóstol Pablo escribió esto a Tito y también se lo escribió a Timoteo. Porque es una virtud, hermano. Imagínense si nosotros lográramos tomar esto como una escuela de formación de carácter cristiano, lo que comencé a compartir el martes pasado. Si esto fuera una escuela de transformación del carácter cristiano, ¿cómo vamos a hacer dentro de 6 meses si aprendemos y practicamos lo que estamos recibiendo? Personas con buenos modales, personas con virtudes, personas con mejores cualidades, y esa es mi intención. Mi intención no es solamente que pasemos un día más de culto y que nos ocupemos de leer unas cuantas porciones de la palabra, no. Mi intención, recuerde, es transformación de nuestra vida. Pero eso requiere nuestra voluntad, requiere de que nosotros seamos intencionales, le dije en la sesión pasada. Ok, 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Dejemos apto para enseñar a un lado, dejemos sufrido a un lado y enfoquémonos. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Ahora, de nuevo el enfoque aquí es en términos generales, porque un siervo de Dios no es solamente cada uno de los 5 dones del ministerio, los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas, los pastores, no. Todos nosotros nos hemos convertido en siervos de Dios, en siervos de la justicia, porque antes todos nosotros éramos siervos del pecado.
Pero ahora todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de la justicia. Y a través de su vida, a través de su testimonio, a través de su trabajo, usted sirve a Dios. Con sus finanzas, usted sirve a Dios. Con su adoración, con su alabanza, usted sirve a Dios. Usted es un ministro de Dios. Amén. Entonces, a usted le está dirigida esta porción de la palabra. El siervo de Dios no debe de ser contencioso. Así que por favor, esta misma noche no vaya a llegar. ¿Oíste, va? Que no tenés que ser contencioso, predicó el pastor, ¿va? Porque ya cayó usted en lo mismo otra vez. Le está pidiendo al otro que no sea contencioso y ya está contendiendo sobre no ser contencioso. Entonces necesitamos aplicarlo en nuestra vida. Y yo he descubierto que este principio espiritual realmente es poderoso. Dice la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que renunciando a los deseos mundanos, esa clave, renunciando, ¿sabe? Hay un gran poder en la renuncia. Cuando usted reconoce lo que usted hace, que no es agradable delante de Dios, su pecado, su injusticia, cuando usted reconoce las virtudes o las cualidades que no posee, y usted viene delante de Dios y le dice, Señor, yo me arrepiento, usted obtiene el perdón de parte de Dios. Pero cuando usted viene delante de Dios con ese acto espiritual, Señor, yo renuncio a continuar atado a esto, usted es libertado. Quizás hayan algunos aquí que tienen que renunciar a continuar viviendo una vida colérica, que necesitan renunciar a continuar viviendo con esa vida de contienda en la que quieren tener la última palabra y quieren ser los que ponen el punto final. Y siempre quieren y lo logran con amenazas, lo logran con palabras groseras, lo logran con levantar la voz. Necesitamos comenzar por ahí, reconocer que pecamos. Y para ser libres, no solamente basta con arrepentirnos, sino use el poder de la renuncia. Amén. Hay que renunciar a aquello que nos mantiene dominado. Si usted logra en humildad y bajo un examen sincero reconocer que sí es cierto, usted cae fácilmente en la contienda y le gusta ganarlas. Mire, en términos generales se dice que un hombre no le puede ganar una discusión a una mujer. Eso es una cosa hasta de la que se hace chiste, y es una cuestión así como que se ha generalizado. Pero aunque eso podría tener una buena parte de razón, lo de la contención y lo de las discusiones y de ser contencioso es algo que va por igual con hombres y mujeres. Sí, es cierto, a la hora de discutir el hombre como que se va más por la fuerza, el hombre se va más por lo económico, el hombre se va un poco más como por la violencia y la mujer se va un poco más con las palabras. Pero al final ambos pueden causar daño. Y el asunto de la contienda es estar enfocados en querer establecer el capricho personal, no ceder, no buscar la paz, y dentro de esta actitud no agradamos a Dios. Porque cada uno de nosotros está siendo movido por sus pasiones, está siendo movido por la carne. Podemos establecer entonces, en base a la palabra, que una persona pleitista, una persona contenciosa, es una persona carnal. Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, antes de que haya una discusión, una contienda entre dos personas, tiene que haber dentro de las personas esa pasión, esa energía, esa inclinación emocional, ese descontrol interno que lo lleva a gritar, a ofender, a amenazar, a querer imponerse. Y como el enfoque es que como iglesia del Señor tenemos que cambiar, qué vergüenza es que nosotros nos llamemos cristianos, pero no estemos imitando el ejemplo del Señor. Qué vergüenza es, el apóstol Pablo lo pone de esta manera a los corintios, dice, es una falta que haya pleitos entre ustedes, dice. O sea, delante de Dios es algo que es desaprobado, que hayan pleitos entre nosotros.
Pero es muy normal. ¿Cuántos matrimonios cristianos viven con pleito, con contienda, con discusiones? Discutiendo por la comida, discutiendo por el dinero, discutiendo por lo que no tienen, por lo que tienen, ofendiéndose, hiriéndose, porque no existe una actitud de perdón, porque no existe un interés de agradar a Dios, porque no existe una conciencia de que nuestros pleitos, nuestras discusiones son generados por una pasión que no hemos hecho morir y que esto deshonra a Dios. Así que Santiago viene y lo enfoca de una manera directa diciendo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? No es de vuestras pasiones. O sea que a veces el objeto de la discusión no es realmente el problema. El problema es la pasión de la persona. El problema es la actitud predispuesta. El problema es el sentimiento de estás abusando de mí y tengo que defenderme. El problema es sentirse atacado y pensar que se tiene el derecho de atacar a la otra persona. En los círculos ministeriales, a nivel de pastores, se maneja esta idea. Una oveja herida hiere a otras. Y es una verdad. Cuando un creyente, una mujer, un hombre cristiano ha sido herido, desarrolla una conducta agresiva. Examínese. ¿Será usted una de las personas que pueden caer dentro de esa calificación? Una persona agresiva. Una persona que por causa de las heridas, por causa del daño que ha sufrido y que ha experimentado, ha desarrollado un estilo de vida a la defensiva. Y después de la defensiva se pasa al nivel agresivo. Y es porque ha sido herido y no ha sido sanado. Así que eso es una realidad en el plano espiritual. Y por eso es que Dios quiere sanar nuestras heridas. Y por eso es que Dios nos manda a perdonar 70 veces 7 a nuestro hermano que peque contra nosotros. Porque es la única forma de vivir en otro nivel. Entonces tenemos que aplicarlo en nuestra vida y examinar. ¿Soy yo el que genera el pleito? ¿O yo soy el que reacciono cuando me buscan? ¿O yo soy aquel que aunque me buscan, todavía trato de que no haya pleito? Todavía trato de que la situación no se genere. Siguiendo esa misma forma de pensar o esa línea de pensamiento de los conflictos matrimoniales, en el mundo se supone que el hombre, por su carácter, por su fortaleza y por su posición, debería de tener la capacidad de mantener en control la situación. Pero muchas veces sentimos que las cosas se salen de nuestro control. Muchas veces nuestras emociones se salen de control. ¿Algún hombre dice amén? Muchas veces nuestras emociones se salen de nuestro control. Y hablando acerca de la violencia familiar, hablando acerca de la violencia doméstica, la violencia matrimonial, existe un gran problema en el mundo. Más ahora con esto de la defensa de los derechos de la mujer y el asunto de los feminicidios y el asunto de que no haya violencia en contra de ninguna niña ni de ninguna mujer, como que se ridiculiza cuando es el hombre el que está siendo violentado. Y entonces resulta que en los círculos legales, y esto es una realidad, en los círculos legales, hablemos de los juzgados, hablemos de los juzgados de familia, si un hombre es el que ha sido agredido, no crea que lo defienden y le van a poner una causa en contra de la esposa. Comienzan a hacerlo pedazos. Comienzan a ridiculizar. ¿Y por qué se dejó, pues? Mire, ¿y por qué no se corrió? Si hubiera ido usted cuando vio a su mujer así bien engrescada, hubiera salido corriendo. Entonces se da un fenómeno en el mundo donde se ridiculiza al hombre que no usa la violencia. Y entonces surge aquello que está escrito por ahí en un libro que se llama Lo que los hombres callamos. Pero no sé dónde va a encontrar ese libro porque está prohibido. No se encuentra fácilmente. Pero el punto que quiero enfocar es de que cuando hablamos en términos generales en la sociedad misma se encarga
de animar o de defender la violencia que la mujer pueda ejercer al no establecer justicia, cuando es la mujer la provocadora, la que empuja al hombre y tocame pues, pegame pues, y lo va siguiendo y va, haceme algo pues, y está provocando el conflicto. Y no hay realmente una justicia humanamente hablando. Pero como creyente, todos somos llamados a un cambio de vida, a una transformación. Somos llamados a hacer morir nuestras pasiones. Entonces entendamos eso. El carnal es el que provoca. El carnal es aquel que por las pasiones que tiene adentro está continuamente tirando habladas, está haciendo cosas, está reclamando, está señalando, está encendiendo el fuego. Santiago habla de esto cuando dice que la lengua es inflamada por el infierno. Una sola palabra puede incendiar un pleito. Tranquilos estaban, se habían ido a comer pupusas o se habían ido a comer a un restaurante y un comentario y hoy ya esa cena, ese almuerzo cayó mal. Porque hubo una imprudencia, hubo un comentario hiriente, hubo violencia en las palabras y por eso es que necesitamos examinarnos. La palabra de Dios dice que sea la palabra nuestra sazonada con sal. Pregúntese, ¿y sus palabras van sazonadas con gracia? ¿O son hirientes? ¿Son ofensivas? ¿Son humillantes? Y por ahí tenemos que ir examinando nuestra vida y analizándonos hasta el punto de que ejercitamos el control de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, el control de nuestras palabras. La Biblia dice que sí se puede. Dice que tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Entonces es un asunto de evitar la contienda, de controlar las pasiones, de hacer morir todo aquello que no agrada a Dios. Proverbios capítulo 30, verso 33 lo pone de una manera así bien práctica, enfocando lo que es la vida natural y lo compara con estas otras acciones. Mire, qué curioso. Proverbios 30, 33. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. O sea, tanto batirla, se le va a cuajar. Va a sacar mantequilla, va a salir el requesón ahí. Y el que recio se suena, de las narices sacará sangre. Es una realidad práctica. A veces de sonarse tan fuerte se rompen los vasitos y se saca sangre. Bajo esa misma línea de pensamiento, y el que provoca la ira causará contienda. Es que el provocador lo que hace es que tira la primera piedra y el otro ya responde y se armó la guerra. Pero si no hubiera provocación muchas veces, no habría discusión. Si no hubiera esa palabra hiriente, si no hubiera ese comentario, si no hubiera ese gesto, si no hubiera esa actitud, entonces no se provocaría. Vea el enfoque, el que provoca la ira. No solamente es un pecado vivir lleno de ira y estar en el pleito, participar del pleito, sino que es un mayor pecado el provocar la ira. La Biblia dice que como padres no exasperemos a nuestros hijos, ¿verdad? A provocarlos. Hay padres que abusan de los hijos, especialmente cuando están pequeños. Hay hermanos que abusan de los niños cuando están pequeños. Los agarran, los niños no quieren que los agarren. Suéltelo, deje de molestar a un niño que no quiere estar con usted. Hay padres que hacen cosas con los niños que son desagradables, los están provocando. Luego el niño se porta mal y viene la mamá, viene el papá, vaya a pedirle perdón al hermano. No, al viejo vaya a decirle, pídale perdón a mi niño. ¿Me entendieron? Porque el adulto es el que está abusando del niño. Está provocando la ira del niño. Hay niños que han golpeado a los adultos. No estoy justificando la mala conducta. Estoy hablando claramente de la provocación. Y dentro del círculo cristiano se da mucha provocación. Mujeres que provocan al hombre, hombres que provocan a la mujer, hermanos que se provocan entre sí, adultos hacia los niños. Siempre habrá una chispa que enciende el conflicto. Y aquí el proverbista dice, el que provoca la ira causará la contienda. O sea que antes de que haya una discusión tiene que haber un provocador.
Y yo particularmente quiero enfocarme por ahí como para poder apagar el incendio antes de que comience. Yo quisiera retarle a que usted se analice, así en un día normal, por ejemplo, matrimonio, o ejemplo, relación con sus hermanos o sus familiares. En un día normal, hubo una discusión, pero sea sincero, ¿usted es el que la comenzó? Luego hubo otra, ¿usted fue la que tiró la primera piedra, la que lanzó el primer comentario, la que generó el conflicto? Porque tenemos que comenzar por ahí, dejando de ser los provocadores, dejando de ser los promotores de la ira, porque una vez la ira se genere, el pleito se va a manifestar. Y como repito, hermanos, a veces una sola palabra puede ser dicha. Una mujer que le diga al marido, si sos un dundo. Ah, ¿qué? Ya encendió el conflicto. Un hombre que le diga a su mujer, si no sabes hacer nada bien, ya generó el conflicto porque está ofendiendo. Entonces vea cómo la palabra de Dios establece la secuencia. El que provoca la ira causará contienda. Se repite el principio en Proverbios capítulo 15, verso 18. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Ahora aquí el enfoque tiene un término o una connotación general. O sea, el ser humano iracundo. Y por eso yo quiero que usted lo aplique en su vida. Lo examine en su relación matrimonial. ¿Usted es el que anda provocando al esposo? ¿Usted es el que anda ofendiendo, señalando, hablando, gritando? ¿O usted es el que está ofendiendo a su esposa? Su esposa tranquilita pasa, pero no más que usted llega, ay, si es que ya se le fue el gozo. Se le fue la paja a la esposa cuando llegó el ogro. Y no se siente ya tranquila porque hay una tensión en el ambiente solo con la presencia del esposo, que ya va a comenzar a gritar, ya va a comenzar a reclamar, a hacer señalamientos. Proverbios 15, 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Entonces aquí está la opción. Usted puede ser el que promueve el conflicto, el que comienza el pleito, o usted puede ser el que apacigua la rencilla. ¿Sabe que a veces se da un fenómeno espiritual, hablando del matrimonio, y es que a veces hay muchos malos entendidos? Y entonces tal vez el esposo dijo una cosa, la esposa entendió otra o viceversa. La esposa dijo una cosa y el esposo entendió otra. Si estos dos son iracundos o el que oyó es iracundo, ¿cómo me dijiste? Y la otra persona se va a sentir hasta sorprendida porque el otro va sobre ya hacia el ataque. Porque como se siente que están siendo violentados sus derechos, siente que están siendo injustos con él, piensa que tiene que defenderse. Pero qué bueno es cuando alguien, uno de los dos por lo menos, puede aprender a mantener apaciguando el conflicto. En Proverbios capítulo 26, ahora en el verso 21, siempre ocupando esa forma de enseñanza de los proverbistas, dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Ahora, esa palabra rencilloso es la misma palabra que está en el Nuevo Testamento traducida como pendenciero. Y ya leímos que el siervo de Dios no tiene que ser contencioso. Ya leímos que no tiene que ser pendenciero. No tiene que estar como inclinado al pleito, pues. No tiene que estar como ya prejuiciado y dispuesto, predispuesto continuamente hacia la discusión, hacia la ofensa. De nuevo leo el texto del Proverbio 26, 21. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. A veces hemos tenido situaciones en las que dentro de los ministerios se han generado conflictos. Conflictos a veces que son tan infantiles. Conflictos que no debieron de ser.
Sabe, muchas veces nosotros tendríamos que practicar el ceder nuestros derechos con tal de seguir en la paz. Muchas veces nosotros tendríamos que aprender a pasar por alto el agravio, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Pero como eso cuesta, porque nos sentimos humillados, nos sentimos menospreciados, nos sentimos maltratados, y entonces como que surge la necesidad de defenderse o de hacer justicia propia. A veces a nivel interno se han dado situaciones, por ejemplo, un ministerio recogiendo dinero para tener una celebración de fin de año, y alguien por ahí dijo, y nos vamos a ir a comer a tal lugar, pero a la hora de las horas ya no alcanzó el dinero para ir a comer a tal lugar, y entonces anuncia el líder, hermanos, próximo domingo aquí en la iglesia, y sale alguien contencioso, pendenciero, rencilloso, y no, que era en tal lugar, pues, boca para hablar si tienen, pero no cumplen lo que hablan. Y no solamente se conforma con expresar su pasión y lo que está hirviendo dentro, sino que va y lo comenta con otros. Es que yo no sé por qué el pastor ha puesto a este líder. Y ahora ya va a continuar contaminando a otros. Vea cómo una situación que simplemente de dejarla pasar se puede convertir en una herida, en una ofensa, en un pleito, en un conflicto. Han habido situaciones aquí en la iglesia a lo largo de los años donde han habido pleitos, donde han habido contiendas por cosas como esa. Porque dijeron que iban a comer carne y compraron pollo. A mí no me gusta el pollo, entonces yo ni voy a comer. Así literalmente. Y a veces han sido personas a las que yo por la edad los estimo que son personas maduras. Y hasta vergüenza me da ir a pararme enfrente de ella y decirle, hermana, usted dijo que no va a comer pollo porque a usted no le gusta. Me da vergüenza a mí, fíjense. Porque el asunto es que eso de ser contencioso causa que cualquier cosa se convierte en causa de generar un conflicto, de ofender a otros, de insultar a otros, de reclamar. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar con nuestras pasiones. Tenemos que hacer morir esos impulsos que hay dentro de nosotros, que comienzan con defendernos, que avanza con agredir a otros, que avanza con injusticia y que continúa contaminando a otras personas con lo que pensamos. Cosas insignificantes como esta. Estaba un grupo de ministerio reunido y casualmente se había programado la misma fecha para otro grupo de ministerio, y entonces los líderes decidieron unirse. Pero vienen los miembros, ¿y qué hacen estos aquí? Y que no era solo en nosotros la reunión, pues mire qué pecados se cometen debajo del cielo falso del CCF, hermano. ¿Y qué hacen estos aquí, pues? Y que no era nosotros la reunión, pues. Y los otros por igual, y aquellos aquí han venido, y que no éramos nosotros los que teníamos la reunión, pues. Y somos hermanos. Y si fuéramos enemigos, hermano. Y entonces luego surge el conflicto de que los líderes, que son los que decidieron unir y traer en esa armonía a los hermanos, según Salmo 133:1, ven que se vuelve en un conflicto, porque para colmo, un hermano inocentemente va a la mesa del otro ministerio. Hermano, me regala de esta gaseosa 7-Up que a mí me gusta. Sí, hermano, llévesela. Y los demás, y todavía viene de abusivo y se lleva mi gaseosa. Dios mío, esas cosas literalmente han sucedido. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a sobrepasar las pequeñeces, las cosas insignificantes, y menos vamos a poder pasar por alto las cosas que sí ya nos pueden herir y nos pueden ofender. Porque si discutimos por una gaseosa, si discutimos por ¿por qué están aquellos aquí? Y si discutimos por cosas que revelan lo infantiles que podemos ser, lo inmaduros que podemos ser, no vamos a ser capaces de perdonar un agravio. Y por eso es que es necesario que nos enfoquemos en esta enseñanza. La Biblia contiene muchísima enseñanza sobre la conducta del creyente. Y mi intención es que cuando yo le diga, hermano, ya me aburrí, ya no quiero seguir con esto, tenga un montón de gente que ha trabajado en desarrollar virtudes para la gloria de Dios y para vivir la vida de una manera diferente. Amén. Gálatas capítulo 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados sexuales, idolatría, hechicería, aspectos de lo sobrenatural, enemistades. Las enemistades son obras de la carne. Pleitos es una obra de la carne. Los celos es una obra de la carne. Las iras, las contiendas. Entonces mi enfoque, recuerde, desde el principio, y se lo voy a continuar recordando y presionando, es este. Hubo un tiempo en que a los cristianos franceses los llamaban los buenos hombres, por sus virtudes, por sus cualidades. Qué bueno fuera que pudiéramos levantar el nombre de nuestro Señor en alto a través de nuestra conducta, y que se pudiera decir, no es que un cristiano es una persona que habla la verdad, es una persona honesta, es una persona servicial, es una persona respetuosa, es una persona amigable. Pero el asunto es que lo que se dice es, no hombre, si todo el tiempo anda de bravo. No hombre, que se le ocurra ser servicial y amable. No, y el Señor enseñó esas cosas de una manera espiritual cuando, por ejemplo, Él habla de que al que lo quiera obligar a llevar la carga una milla, que la lleve una milla extra. ¿Sabe? No es que Dios esté interesado en que le llevemos las cargas a los demás. Dios está interesado en nuestra transformación. ¿Sabe? Cuando el Señor Jesús habla acerca de poner la otra mejilla al que le golpee en una, no es que Él quiera tener un pueblo débil, incapaz de defenderse, sino que está hablando de una persona que tiene la capacidad de dominar sus pasiones y que no toma la venganza en sus propias manos. O sea, Dios está enfocado en nuestra transformación. Pero yo creo que la iglesia cristiana se ha alejado muchísimo de lo que es este proceso de transformación. A pesar de que la Biblia habla de un nuevo nacimiento, nueva criatura, nueva vida. Entonces Dios no quiere llevar a través del nuevo nacimiento a que seamos nuevas criaturas. Y las nuevas criaturas viven una nueva vida. Y las criaturas que aprenden a vivir una nueva vida van a entrar en los cielos nuevos y la tierra nueva, en el reino de Dios. Porque Dios está renovando todas las cosas. Pero mientras nosotros sigamos con nuestras pasiones, con los pleitos, ira, contienda, revela que no estamos desarrollando el estilo de vida que a Dios le agrada. La Escritura incluye que el Señor Jesucristo murió aboliendo en su propio cuerpo las enemistades, dice, creando de los dos un solo pueblo, porque los judíos miraban de menos a los gentiles. Pero ahora a través de Cristo, tanto judíos como gentiles, podemos acercarnos a la presencia de Dios. Imagínense los hermanos que se pelearon por la 7-Up. Van a agarrar caminito separado. Si el Señor los pone juntos, se van a voltear así la cara para no hablarse. Actitudes revelan nuestro corazón. En el Antiguo Testamento se hace referencia en muchas ocasiones a la ira, muchísimas. Por ejemplo, en Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira. Oiga eso. El necio da rienda suelta a su ira. O sea que cuando yo me enojo y me descontrolo, yo estoy actuando con necedad. La ira reposa en el seno de los necios, dice otro proverbio. Pero es de los sabios el mantener el control. Este mismo proverbio dice, el 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla, sabe refrenarla. Aquí está la diferencia. Voy a seguir viviendo como necio, soltando la ira porque me buscaron, porque me provocaron o porque creí que estaban siendo injustos conmigo y yo comencé la contienda. Voy a vivir como necio. O tomo la decisión de comenzar a trabajar en esta área de mi vida, de vivir como sabio, de dominar esos impulsos, porque no significa que usted no lo sienta. No significa que usted no experimente esa pasión interior. No, ya Santiago lo dijo, es de nuestras pasiones que surgen los pleitos. Pero si nosotros crucificamos la pasión, si hacemos morir ese sentimiento, entonces no se va a expresar, no se va a manifestar y vamos a mantener la paz. Hay muchas palabras que no deben de ser dichas por nosotros. Hay muchos sentimientos que debemos de controlarlos.
Hay muchos pensamientos que tenemos que sujetarlos. Es nuestro trabajo. Esa es la verdadera vida nueva. Ya no estar como esclavos del pecado, como que el pecado se enseñorea de nosotros, sino nosotros tomando control, tomando dominio. Termino con Santiago 1:20, donde el apóstol escribió: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con seguridad, sin temor a equivocarse, Santiago dice, la ira del hombre no va a actuar de una manera justa. Cuando nos enojamos, perdemos el control de nosotros mismos. Perdemos el control de nuestras palabras. Perdemos el control de nuestros sentimientos. Perdemos el alcance de la intensidad, de la herida, del golpe que podemos causar. Y por eso es que es mejor hacer morir la pasión, controlar los pensamientos, cerrar nuestra boca para poder evitar que se genere la contienda o continuar con la contienda. Son aspectos prácticos, hermano. Y al final, cada uno de nosotros decide hasta qué punto va a enfocarse o hasta qué punto va a pasar por alto la instrucción de la palabra. Pero la Biblia está llena de instrucciones de manera que podamos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Oramos y nos despedimos. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú has sido paciente, tú has sido bueno, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Tú nos has sostenido, nos has ayudado, has continuado bendiciéndonos sin que lo merezcamos. Padre Celestial, reconocemos tu misericordia manifestada en nuestra vida. Y te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero